Estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Vamos a darle la bienvenida al señor Juan Fernando Correa, que es presidente de Comex Perú, que es la Sociedad de Comercio Exterior de nuestro país. Y esta entidad agrupa a las empresas exportadoras e importadoras de productos y servicios. ¿A propósito de qué? A propósito de una afirmación que hizo el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, en Chota, que adelantaba que de llegar a ser gobierno prohibiría las importaciones de productos que se hacen aquí, en nuestro país. O sea, el impacto, las implicancias que esto podría tener, más allá de las buenas intenciones, parece que serían mucho más complejas de lo que uno pueda imaginar. Señor Correa, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica y todos, y a todos los radioescuchas de RPP en todo el país. Un gusto estar con ustedes. A ver, hay en realidad, no sé, 40.000, según tengo aquí, 40.000 empresas importadoras, de las cuales son MIPES la mayoría, es decir, la inmensa mayoría, 92%. De concretarse esto que anuncia el señor Castillo, que lo ha hecho en un enunciado, evidentemente sin mayor elaboración, ¿qué implicaría esto, según ustedes? Bueno, implicaría varias cosas y creo que no necesariamente nos damos cuenta, pero implicaría en primer lugar una limitación al comercio de 35.000 empresas pequeñas, micro y pequeñas empresas que para realizar sus actividades se surten de productos importados. En segundo lugar, habría una afectación de precios de todas maneras. Y en tercer lugar, es una puerta a y lo digo con todas sus letras, a el crecimiento de la corrupción de manera notable. ¿Por qué? O sea, pónganos unos ejemplos, ¿no? Le pongo primero unos ejemplos de lo que significa precios y después ese tema que nosotros vemos como corrupción. En la práctica, el libre comercio, la importación abierta de productos y servicios en el Perú, ya es parte de nuestro día a día. No nos damos cuenta, es como el aire que respiramos. En todas nuestras actividades hay distintas formas, ya sea de productos terminados o de productos intermedios o productos básicos que los peruanos compramos en el exterior y también exportamos. Entonces, ¿qué sucede cuando se comienzan a limitar las importaciones? Comienza a haber menos suministro de productos y cuando hay menos suministro suben los precios por naturaleza. Le voy a decir un ejemplo muy concreto, el arroz. Un poquito menos del 10% del arroz es importado en el Perú. Y uno dirá, pero ¿por qué tenemos que importar arroz si producimos? Bueno, efectivamente, producimos muchísimo arroz, tenemos una gran producción de arroz y consumo, pero la apertura permite regular los precios y por razones de clima, de producción o de consumo, los precios, la producción local no alcanza, los precios subirían terriblemente si no hubiese arroz importado. Hoy día no podemos suministrar todo el arroz, entonces 90% del arroz, entonces lógico, cerremos las importaciones de arroz. Entonces ese efecto que parece positivo para algunos productores es dañino para todas las amas de casa del país. Y eso es lo que tienen que entender las personas. Favorecer a un pequeño grupo de productores puede sonar lindo, pero te genera un gran problema porque los precios suben para todos los consumidores. Y por el lado de la corrupción, ya lo vivimos en los años 80, durante el primer gobierno del difunto el presidente Alan García. Cuando hay restricción de importaciones, comienzan el amiguismo y el compadrazgo y eventualmente el favoritismo a través de dádivas. Y es que alguien dice, bueno, se está importando tal cosa, la voy a comenzar a producir localmente y entonces después voy al gobierno y pido que ya no se importe esa cosa. Y eso genera eventos de corrupción de todas maneras. Eso es algo que no podemos dudar ni un segundo. Y finalmente, el otro elemento que es notable es que va a haber pérdida de empleo,
Porque tenemos tratados de libre comercio. Cuando uno comienza a incumplir los tratados de libre comercio, prohibiendo importaciones que no son parte de ese tratado, entonces inmediatamente la otra parte va a decir, bueno, entonces yo tampoco te importo. Entonces, chao, exportación de arándanos, paltas, frutas en general y toda la industria, con la consecuencia de cientos de miles de pérdidas de empleo. Entonces, tenemos que entender que hoy día la actividad comercial, la apertura comercial es parte del oxígeno que respiramos en la economía de este país. No podemos cortar el suministro o entrar a esas cosas porque va a haber definitivamente problemas como los que he mencionado. Señor Correa, ¿sabe usted si algunos de los dirigentes de la asociación que usted representa, nos habla de casi 40.000 empresas pequeñas, muchas de ellas, han tomado contacto con el señor Castillo o con alguno de los técnicos que deben haber de su equipo? Porque aparentemente aquí hay una falta de información sobre elementos básicos de la economía. Y yo no sé si sea posible conversar con el candidato y hacerle comprender que algunas propuestas que tienen el aire aparente de afirmación nacionalista o no sé qué otro valor, en realidad terminan siendo perjudiciales para el empleo en el Perú. De manera que lo que yo quisiera saber es que hay algún tipo de diálogo, porque se trata de un candidato, ¿no? Bueno, la verdad es que nosotros en nuestro gremio, en la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, no hemos tenido diálogo con ninguna de las campañas, con ninguno de los candidatos, ni en primera vuelta, porque nos mantenemos al margen, digamos, de los aspectos políticos, partidarios. Sin embargo, que pensamos que en una elección es importante que el ciudadano esté informado porque tome sus decisiones, y entonces nosotros sí estamos expresándonos de esa manera por esa razón, porque sí queremos que las personas tienen que saberlo, ¿no? No hemos tenido ningún tipo de ese contacto, pero por supuesto que no tendríamos problema en tenerlo, ¿no? Señor Correa, buenos días. Yo quisiera incidir en esto que usted manifestaba acerca de la posibilidad de la pérdida de empleo en caso se implementen estas reformas, si es que Pedro Castillo llega a la presidencia de la República. Más o menos podría ser un cálculo de cuántos puestos de empleo se perderían en este sector y cuáles han sido hasta el momento los beneficios que han traído justamente los TLC firmados por nuestro país. En el compromiso que ambos candidatos han firmado está el respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado. Y como bien aclaraba Fernando hace unos minutos, esto también implicaría el respeto a los TLCs. ¿Esto les trae a ustedes cierta tranquilidad? Sí, obviamente que sí, ¿no? Yo creo que es muy positivo que los dos candidatos hayan firmado ese acuerdo, pero digamos, conocemos también que frente a determinados momentos de política podrían haber decisiones en el camino que sean algo distintas, no lo sé, ojalá que se cumpla. No está específicamente establecido en los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, pensamos que es importante entender cómo funcionan los tratados de libre comercio. Esta es una negociación en donde yo te doy y tú me das, ¿no? Es una negociación, es un acuerdo en donde países muy grandes, y eso es algo que también creo que todos tenemos que entender. El Perú es un país chico, es inmenso, culturalmente, geográficamente es muy grande, pero como mercado... O sea, como economía, ¿no? Como economía es chico. Sí. Entonces, a través de estos tratados de libre comercio, nos abre al mundo. Entonces, tenemos a 1.200 personas en China, 330 millones de personas. Pero la percepción que hay cuando se habla de esto, de los tratados de libre comercio, se habla pues, se piensa, se percibe que estamos hablando de grandes empresas que se aprovechan de esa circunstancia para poder hacer el comercio necesario, de lo cual no se habla, es que hay un montón de familias pequeñas que tienen negocios de esta naturaleza que estarían en peligro en una situación de ese tipo, ¿no? Bueno, definitivamente veamos, por ejemplo, lo que son los emporios comerciales, incluso Gamarra importa intensivamente textiles, también telas en particular, ¿no? Pero también los negocios como digamos, de ferretería, de electrónica,
y hay cientos de miles de pequeñas empresas que trabajan sobre la base de importación de productos de distintas partes, ¿no? Entonces, hay muchísimo empleo también. Sí, se percibe como el Tratado de Libre Comercio es algo que beneficia en particular a las grandes empresas, pero en realidad son 90% de las empresas importadoras en el Perú son pequeñas empresas, 35.000, que viven de ese tipo de actividad, porque encuentran suministro tanto para hacer negocios directamente para vender, como un tercio de ellos, un tercio de lo que importan, que son productos intermedios para terminar su producción, para poder completar la actividad que ellos desarrollan. Y en el lado exportador, yo diría que no nos olvidemos, ya ha habido un cambio importante en los últimos meses, que la agroexportación, que es el segundo rubro de exportación más grande del Perú, tiene 500.000 personas relacionadas a ese rubro. Entonces, le decimos a China, ya no te importa más textiles de China, y China va a decir, bueno, perfecto, señores, no hay ningún problema. Total, el Perú es un país tan chiquitito, yo solamente les digo que ya no importo sus frutas. Y eso puede tener, pues, un impacto en las personas que trabajan en el campo enorme, ¿no? Entonces, yo creo que sí, definitivamente desde el gremio nos hemos puesto la meta de hacer entender la importancia de que un mercado abierto nos abre al mundo, nos da la posibilidad de que los pequeños productores del Perú o los grandes le vendan algo a los 1.200 millones de chinos. Imagínense eso, no tenemos esa posibilidad dentro del país. Perdón, muy concreto, le había consultado sobre si han hecho un cálculo cuántos puestos de empleo se perderían. Mira, es muy difícil, pero sí sabemos que hay en este momento en la agroexportación, que nosotros pensamos que sería el rubro más afectado por retaliación, digamos, ahí tenemos como 500.000 personas trabajando, no se van a perder todo, pero definitivamente los números son importantes. Sí. En otras industrias es difícil saberlo, 35.000 pymes que tienen actividad de importación, con unas 3 o 4 personas de promedio, serán como 200.000 personas, pero es difícil saber si se afectarán, probablemente se reconvierten, puede ser que algunos empleos de esos se pierdan. No, es muy difícil calcularlo, pero sí sabemos que hay muchísimas personas vinculadas a la importación. Muy bien, muchas gracias al señor Correa por estar con nosotros, presidente de COMEX. Tenemos que ir al gran resumen de la hora de inmediato.